Bienvenidos a Historia del Arte Barroco. Esta semana vamos a seguir analizando la apasionante arquitectura de la época del Renacimiento. Repasando lo que ya aprendimos la semana pasada, podemos resumir diciendo que el Renacimiento fue un movimiento cultural enormemente importante y de mucha influencia que se inició en Italia alrededor de los siglos XIV y XV y es considerado el momento de transición entre lo que fue la Edad Media y lo que sería la Edad Moderna. El Renacimiento estuvo marcado por enormes cambios de pensamiento y de paradigma que se vieron reflejados en todas las producciones artísticas de este periodo, en la literatura, en la pintura, la escultura, la música y en la arquitectura, que es lo que ya empezamos a analizar la semana pasada. Pero el Renacimiento no se limitó a Italia, sino que se fue extendiendo por toda Europa. Por ejemplo, llegó hasta España, a Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Alemania. Y en este video vamos a ver algunos ejemplos de la arquitectura renacentista en estos países. Podemos empezar con el Renacimiento en España, que para el siglo XVI prácticamente podemos decir que dominaba el mundo conocido en sentido económico y también en sentido político, ya que se enriquecieron enormemente al manejar las colonias americanas. Si bien ellos también tenían cierta influencia del Renacimiento italiano, el Renacimiento español tenía sus propias características, ya que ellos combinaron el estilo gótico y el árabe para crear sus propios motivos. Recordamos que España tuvo mucha influencia árabe en su arte y su arquitectura. Y además de esto, los lazos políticos con Italia llevaron las ideas del Renacimiento hasta España, donde se mezclaron con el arte mudéjar que ya habíamos analizado. Algunas características resaltantes de la arquitectura renacentista española serían primeramente la amalgama de características góticas con el arte árabe y el arte mudéjar. Y también otra característica es que ellos tenían mucha afluencia de maestros y artistas italianos que inmigraron hasta España, entonces recibieron de primera mano estas ideas renacentistas. La arquitectura del Renacimiento español se subdivide en 5 estilos o periodos de desarrollo. Los dos primeros serían realmente antecedentes del Renacimiento. Primeramente encontramos el arte hispano-musulmán, que se refiere a las producciones que tuvieron lugar bajo la dominación musulmana, por ejemplo, del reino de Al-Ándalus. Vemos que abarca los siglos VIII hasta el siglo XV, fueron varios siglos de dominación musulmana en España, que obviamente tuvieron una influencia importante en la producción artística de los españoles. Luego tenemos el arte mudéjar que ya estudiamos. El arte mudéjar sería, repasando un poco, la arquitectura que tuvo lugar en España después de que los cristianos retomaron la dominación del territorio español y empezaron a construir influenciados por los arquitectos musulmanes o también por arquitectos de origen árabe que se convirtieron al cristianismo. Más o menos abarcó de los siglos XIII hasta el siglo XVI. Resumiendo, el arte mudéjar era una mezcla de arte musulmán con arte cristiano. Ahora, los 3 últimos periodos que aquí están resaltados son los que efectivamente corresponden al Renacimiento. Primero tenemos el periodo plateresco de los siglos XV al XVI más o menos, que fue una transición del gótico al Renacimiento.
y se destaca por su gran ornamentación. Al periodo plateresco también se le conoce como el proto-renacimiento y su nombre viene de la palabra platero, que hace alusión al trabajo del orfebre, el que trabaja con la plata. Y este es un trabajo muy intrincado, muy detallado. Ya vamos a ver enseguida a qué se refiere este estilo. Luego tenemos el estilo desornamentado o también conocido como el estilo herreriano, en honor a uno de sus arquitectos más famosos, que abarca más o menos del siglo XVI al XVII. Este es el periodo clásico del Renacimiento español y está basado en lo que fue el Renacimiento italiano, el Alto Renacimiento italiano. Era ornamentado pero de una manera más medida. Es por eso que su nombre dice desornamentado, ya que fue como una respuesta al plateresco, donde había una profusión de ornamentos, sobre todo en la fachada y en el tratamiento de las superficies, y se empieza a volver un poco más medido en el periodo desornamentado. El último es el periodo churrigueresco, que se caracteriza por volver a esa ornamentación que disminuyó en el periodo clásico. Pero este periodo ya coincide con el barroco que vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de dos de estos periodos, el plateresco y el desornamentado. La iglesia de San Pablo en Valladolid corresponde al gótico plateresco, que dijimos que también se conoce como proto-renacimiento. Esta construcción tiene muchos elementos del estilo gótico. Vemos, por ejemplo, el uso de las dos torres en la fachada, a pesar de que en este caso sí son prácticamente simétricas. Y como mencionamos, este estilo ya es una transición que va pasando a ser renacentista. Aplica algunos elementos del gótico y algunos del renacimiento, como el uso de la ornamentación en manera de arcos y columnas, por ejemplo. En la fachada también vemos el rosetón, que es algo bastante paradigmático, algo muy llamativo del estilo gótico. Y arriba tenemos, a modo de un frontón griego, por ejemplo, el remate triangular. Aquí vemos una foto del interior de la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es un ejemplo clásico del estilo renacentista español. Lo que es llamativo en este diseño es la mezcla entre la ornamentación clásica, como por ejemplo esos patrones geométricos de inspiración griega que vemos en los arcos, que se mezcla con la decoración de la superficie totalmente cargada por representaciones gráficas o pinturas. Algo interesante de estas pinturas es que representan a las 7 artes liberales. Como dijimos, esto es el interior de una biblioteca, era un lugar de estudio para los monjes, y las 7 artes liberales que mencionamos son la mezcla del trivium y el quadrivium. El trivium son la dialéctica, la retórica y la gramática, y el quadrivium son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Estas 7 disciplinas o 7 artes liberales ya son una herencia de la civilización grecolatina que se revalorizó con el Renacimiento. Y el simple hecho de realzar estas disciplinas hasta el punto de incluirlas en la decoración de este espacio de estudio nos da a entender cómo esta visión humanista de la formación del hombre estaba también tomando espacio en España, ya que era un monasterio dedicado a la investigación religiosa, pero que estaba decorado haciendo alusión a estas disciplinas más bien humanistas.
Aquí podemos ver el exterior de ese mismo edificio y notamos que está en directo contraste con el estilo plateresco, el estilo anterior. Como su nombre lo indica, no posee mucho ornamento y surge por eso como una respuesta a ese estilo plateresco que estaba muy profusamente decorado. Se caracteriza, por la austeridad y la sencillez, la escasez de elementos arquitectónicos que sirven únicamente de ornamento. El interior ya vimos que estaba decorado con pinturas detalladas, pero la arquitectura en sí es bastante simple y hasta austera, es por eso que se llama desornamentado. Como en el nivel más bajo podemos ver la arcada, una sucesión de arcos de medio punto que no posee ninguna ornamentación extra alrededor, pero aún así todo este edificio lo percibimos con un carácter bastante monumental. Ahora pasamos a ver cómo el Renacimiento afectó a Francia. Durante el siglo XVI, los franceses desarrollaron su propio estilo renacentista. Habíamos visto cómo en el periodo gótico Francia desarrolló su propio estilo que también impactó al resto de Europa en forma de influencia artística. A mediados del siglo XVI, el rey Francisco I, François I, asumió el poder y empezó una campaña para convertir a Francia en el centro cultural de toda Europa. Y él también fue el responsable de atraer a muchos italianos a Francia, que trajeron ideas y conocimientos renacentistas. Por esta búsqueda para establecer lazos con Italia es que Francisco I arregla el matrimonio de su hijo, Enrique II, con la italiana Caterina de Medici, quien se convierte en la reina consorte de Francia. Ya mencionamos brevemente a la familia Medici en nuestro video de la semana pasada, pero vamos a seguir hablando de ellos durante todo este mes que analizamos el Renacimiento. Recordando un poco, ellos eran una familia muy adinerada de Florencia que se dedicó al mecenazgo del arte, financiando muchas obras que hasta hoy admiramos. Obras de arquitectura, obras escultores, también obras de pintores. Estas ideas de humanismo, también la idea de valorizar el arte y la práctica del mecenazgo, por supuesto, eran cosas que Caterina las conocía muy bien al ser parte de esta familia y las llevó a Francia. Y esto también contribuyó para que el Renacimiento floreciera en Francia. Como dijimos, el estilo gótico que era propio de Francia seguía vigente y se mezcló con el Renacimiento que de a poco iba ganando terreno. Pero además de la amalgama con el gótico podemos mencionar otras características distintivas, como el hecho de que en Francia se enfocaban menos en seguir reglas y en buscar las proporciones perfectas que los italianos. Recordamos que la figura de los arquitectos tratadistas era muy importante en Italia. Estos arquitectos que escribían libros sobre cómo debería ser la arquitectura o cómo se debería alcanzar la belleza o la perfección. Que obviamente también buscaban imitar bastante las proporciones de las construcciones grecolatinas. Pero en Francia las ideas humanistas del Renacimiento se manifiestan en el enfoque que le dan a la creatividad del artista, ya que empiezan a valorar mucho más la invención, como por ejemplo en el estilo manierista en Italia. Y otra característica del Renacimiento francés es la riqueza de las superficies, el tratamiento de las superficies, como es el caso de esta armadura de desfiles que estamos viendo en la imagen.
Esta era la armadura de desfiles del rey Enrique II, que como podemos ver estaba totalmente labrada. El icónico Palacio Louvre de París, una joya francesa verdaderamente, representa varios estilos de arte y arquitectura franceses, pero empieza con el gótico. Y el segmento que estamos viendo ahora es una adhesión ya de la época del Renacimiento. Vemos que tiene un enfoque en la regularidad, que es la repetición de algunos elementos, también en la simetría y el orden, todas características que nos recuerdan al clásico greco-latino. Pero también vemos esa decoración de las superficies que mencionamos y un poco de lo que sería la invención o el toque, vamos a decir, más bien creativo. Si recordamos, el Renacimiento en Italia no decoraba tanto los muros, por ejemplo, alrededor de sus aberturas. Pero aquí podemos ver el uso de diferentes tipos de arcos también. En el primer nivel vemos el arco romano, el arco de medio punto. En el segundo vemos el remate triangular de los frontones griegos. Y en el tercero una ornamentación única, llena de tallados. Podemos decir entonces que el estilo renacentista en Francia era algo más vivaz o pintoresco incluso que el estilo renacentista italiano. También vemos que hace un énfasis importante en la verticalidad, algo así como en el estilo gótico también lo hacían. Durante el Renacimiento en Francia surge una tipología de edificios que sería muy popular. Es el château o castillo francés, que se construía normalmente sobre una colina, por lo general que miraba hacia el valle de un río. Esta implantación servía como un mecanismo de defensa para ver desde lejos a los posibles invasores. Y esa es otra diferencia con el Renacimiento italiano, porque recordamos que durante el Renacimiento en Italia se potencia la vida urbana, la construcción de ciudades. Los palacios, por ejemplo, en el Renacimiento italiano se construían en el medio de la ciudad. Pero vemos que en Francia estos castillos se construían más bien en el campo, donde prácticamente no tenían vecinos, es decir, que todavía no se iniciaba esta vida, digamos, eminentemente urbana. Uno de los castillos más famosos de Francia, probablemente, es el Château Chambord, que vemos en esta foto. Podemos ver que tiene un diseño muy simétrico, muy pintoresco, y notamos que en este caso no se enfatiza tanto la verticalidad. Aunque el edificio es bastante alto, se hace más énfasis en la horizontalidad, empleando por ejemplo esas bandas que vemos alrededor de todo el edificio que van separando visualmente a los pisos. También podemos ver que emplean estos techos cónicos, que sería una marca distintiva del Renacimiento francés, que todavía no vimos en Italia. También podemos ver que tiene muchísimas chimeneas, numerosas chimeneas, en total 365. Y estas diferencias, me refiero a la cantidad de chimeneas y también al uso de este tipo de techos, ya que en Italia eran más bien planos, estas diferencias podrían deberse a la diferencia del clima entre ambos países. En Francia ellos necesitaban muchas chimeneas. De hecho, a menudo las chimeneas eran el centro o digamos el punto principal del espacio interior porque sus inviernos eran mucho más fríos. Además de todas estas chimeneas que generan una línea bastante recargada en el techo, vemos en el centro mismo una torreta que se encuentra sobre la escalera principal.
Aquí podemos ver esa escalera principal de doble hélice que muchos atribuyen a Leonardo da Vinci. Sabemos que Leonardo da Vinci recibió mucho apoyo y financiamiento de este rey francés Francisco I, a quien ya mencionamos, y también este rey fue el responsable de encargar la construcción de muchos de los castillos franceses, entre ellos el que estamos observando aquí. Quizás por eso es que algunos atribuyen el diseño de esta particular escalera muy intrincada realmente al genio Leonardo da Vinci, pero no hay pruebas contundentes de ello. Otra cosa que podemos ver en esta foto, se aprecia un poquito arriba en las esquinas el techo artesonado, que es otra característica del Renacimiento francés. Ahora pasamos al estilo renacentista inglés. Es importante recordar que en este periodo Inglaterra se estaba recuperando de una devastadora guerra que se llamaba la Guerra de los 100 años. Esta fue una guerra que duró 117 años contra Francia y consumió muchos de sus recursos. Así que entendemos que estilísticamente Inglaterra se encontraba un poco atrasada en comparación con sus vecinos del continente, ya que por si fuera poco tener una guerra de un siglo de duración, cuando terminó la Guerra de 100 años, inicia una guerra civil, que sería la Guerra de las Dos Rosas. Este era un enfrentamiento entre dos casas nobles inglesas que querían quedarse con el poder, los Lancaster y los York. Eventualmente, Enrique VII, que era parte de la casa de Lancaster, se casa con Elizabeth de York y crean la dinastía conocida como los Tudors. Así termina la Guerra de las Dos Rosas, pero no su influencia, ya que numerosas series literarias y también series de televisión se inspiraron en esta guerra, como por ejemplo la famosísima Juego de Tronos. El estilo renacentista inglés se podría describir como único, bastante ecléctico, pero a la vez comedido. Este último punto se comprende teniendo en cuenta la enorme cantidad de recursos que ellos se gastaban en guerras, además de ser en cierta forma parte de la idiosincrasia inglesa. Otra característica resaltante del Renacimiento inglés es que ellos le daban un enfoque mayor al realismo o digamos a la representación de la realidad que a la belleza. Era un enfoque bastante funcional. Hay tres estilos básicos dentro del Renacimiento inglés que se fueron aplicando paulatinamente y que iban gradualmente teniendo más ornamentación y también más características renacentistas. Tenemos primero el estilo que se conoce como estilo Tudor, que corresponde más o menos al periodo en el que Enrique VIII era el rey de Inglaterra, el primer rey de la dinastía Tudor, que fue un periodo bastante pacífico, ¿sí? Considerando que ya había cientos de años que ellos estaban en guerra. Este fue el primer mandato en el que no tenían ninguna guerra. Entonces, en este periodo en el que empieza a enriquecerse nuevamente el imperio, se aplican formas del gótico tardío y van mezclando con algunos elementos del Renacimiento, por ejemplo, los elementos de la simetría y el orden, pero en una medida todavía, vamos a decir, disminuida. Luego tenemos el estilo isabelino, que corresponde más o menos con el mandato de la reina Elizabeth o la reina Isabel I, que era la hija de Enrique VIII. Este estilo se caracteriza por utilizar elementos de diseño clásicos y elementos manieristas. Eso significa que era un estilo más libre, pero que enfatizaba todavía más en el orden y la simetría de la arquitectura grecolatina. Y por último está el estilo jacobino, que se dio
más o menos durante el reinado de el rey James o el rey Jacobo, que también fue un periodo de mucha producción artística, de mucha producción literaria, y su arquitectura ya se caracteriza por una unidad estilística, es decir, que no había tantas diferencias individuales entre cada artista, más bien todos trataban de aplicar el mismo estilo, y la decoración se centraba en el interior. El exterior era todavía bastante austero. En esta imagen vemos la capilla del Colegio del Rey en Cambridge, que corresponde al estilo Tudor. Vemos que la abertura en la fachada aplica un arco que es bastante particular. A la izquierda abajo tenemos un diagrama y este tipo de arco se llama justamente el arco Tudor, porque es muy característico de este periodo. Y es una variante del arco gótico. Es como si tomáramos un arco apuntado, el arco ojival que ya vimos que se utilizaba en la arquitectura gótica, y se aplasta un poco su proporción, no es tan estilizado. En el acceso sí vemos un arco más típicamente gótico. Como mencionamos, este estilo es una transición entre el gótico y el renacimiento, y por eso es que vemos este tipo de elementos. También tiene las torres en la fachada, que es algo bastante gótico, tiene los grandes ventanales y tiene el orden y la repetición, la simetría como elementos renacentistas. Aquí vemos el Hardwick Hall en Derbyshire, que sería un ejemplo del estilo isabelino. La reina Elizabeth o Isabel tenía varias casas, y durante el verano ella y toda su corte viajaban de una casa a otra, entre las cuales se encontraba esta que ahora observamos en Derbyshire. Vemos que en este periodo las construcciones de este estilo eran un poco más bajas, pero la escala en general era mucho más grande, más monumental. Podemos ver que la línea de techo ya está un poco más ornamentada que en el estilo Tudor, empieza a ser similar al estilo francés, pero una versión mucho menos cargada y mucho más simétrica. También este estilo se caracteriza por una mayor cantidad de ventanales, lo que lograba un interior bastante iluminado. Considerando que esto era una casa de verano, habrá sido una característica que apreciaban mucho. Y por último vemos un ejemplo del estilo jacobino, que como vemos está mucho más inspirado en el Renacimiento italiano, particularmente inspirado en lo que fue la interpretación de las teorías clásicas de los arquitectos tratadistas, como por ejemplo Andrea Palladio. El arquitecto de esta obra es Inigo Jones, y la mayoría de sus obras se caracterizan por la forma, digamos, prácticamente de un prisma rectangular, una estructura que es rectilínea, y la decoración que se centraba más bien en el interior, como dijimos, aunque el exterior también tiene ese tratamiento de superficie, dejando por ejemplo los ladrillos a la vista en forma de textura, utilizando algunos elementos triangulares para decorar encima de las ventanas, también el arco de medio punto y algunas columnas totalmente decorativas en estas ventanas, que nos recuerdan bastante a lo que era la arquitectura renacentista clásica en Italia. Así culminamos este breve repaso de lo que fue la influencia del Renacimiento en el resto de Europa. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y que les sirva como inspiración para su investigación de la semana. Si tienen preguntas, no duden de ponerse en contacto conmigo, ya saben cómo encontrarme. Hasta la próxima.